Un saludo. A continuación, procedemos con la sustentación del proyecto final de campos electromagnéticos. Los integrantes de mi grupo son Santiago Amezquita, Juan Arteaga, María Soterna y Juan Zambrano. Nuestro proyecto es la caracterización teórica y experimental del campo magnético de un electroimán controlado con modulado de ancho de pulso usando Arduino y un sensor Hall lineal UGN3503. Este sensor Hall lineal es encargado de detectar variaciones del flujo del campo electromagnético y asimismo responde con una variación de voltaje. A continuación, vamos a mostrar algunas de las expresiones que usamos para la codificación de Arduino. En este caso, iniciamos con la primera, que sería la corriente estimada es igual a la corriente máxima del modulado de ancho de pulso sobre 255. Esta fórmula es la encargada de estimar cuánta corriente pasa con cada valor de modulado de ancho de pulso. La siguiente es igual a voltaje, que es igual a la DC sobre 1023 por 5. Esta fórmula se encarga directamente de traducir la entrada del sensor en voltaje real en la salida del UGN3503. Ahora, la de campo teórico, que es igual a la fórmula que se usa para calcular el campo dentro de un solenoide largo. Y por último, la que tenemos es la encargada de transformar la variación de voltaje medida por el sensor en militeslas, ya que es una medida más fácil de operar, ya que es algo más general. Y por último, se usó pues la fórmula para calcular el error porcentual. Bueno, para la parte del montaje se inició con la construcción del electroimán. Para eso se utilizó un alambre de cobre calibre 26. Se tuvo en cuenta que que el calibre, entre menor sea el calibre, pues más grueso es este alambre. Esto también pues puede aumentar su campo. En nuestro caso utilizamos un calibre 26 que no es ni muy grueso ni muy delgado. Se tuvo en cuenta el número de vueltas, se hicieron aproximadamente 670 vueltas enrolladas uniformemente. El núcleo es metálico tipo tornillo con una longitud efectiva de 5.5 centímetros. Como se puede observar, la configuración es solenoidal. Eh, También se midió la resistencia interna del electroimán, que aproximadamente fueron de 4 ohmios, ya que se hizo una alimentación de 12 voltios y su corriente dio aproximadamente de 3 amperios. Para la alimentación se utilizó una fuente externa, ya que el Arduino no puede suministrar tanta corriente. El Arduino solo controla mediante una señal PWM el flujo de corriente. Para esto se utilizó un MOSFET IRFZ44N capaz de manejar altos amperajes. El Arduino maneja una señal PWM en el pin D9. Cuando la señal PWM está en 0%, la corriente es de 0 amperios. Y cuando la señal PWM está en 100%, la corriente máxima sería 3 amperios. Para manejar la señal PWM se implementó un potenciómetro. Con la implementación de este potenciómetro, su resistencia máxima, hicimos que la señal PWM no llegue al 100% para no saturar el electroimán, sino que esto llega aproximadamente al 80%, donde suministra una corriente de 2.4 amperios. Ahora, para la medición del campo, usamos un sensor de efecto Hall UGN3503, que es un sensor lineal, que nuestro sensor cuando está sin un campo magnético va a medir aproximadamente 2.5 voltios y con un campo, en este caso el polo sur de nuestra electroimán, nos va a aumentar voltaje y cuando ponemos al polo norte va a disminuir. Ahora vamos a proceder a hacer el experimento. Para esto realizamos una interfaz gráfica que conectamos a nuestro Arduino. Aquí podemos ver que si le damos iniciar va a estar en cero, ya que no hay nada de flujo de corriente. Y si aumento con el electroimán, vemos que el campo va variando.
Vemos que la gráfica azul sería el campo experimental y la rosada sería el campo teórico. Ahora cambiamos de polo el electroimán. Lo vamos a poner en el polo norte, es decir, vamos a tener un campo decremental. En este caso vamos a darle iniciar nuevamente, limpiamos la gráfica. Vemos que está en cero, no hay flujo de corriente y vemos que el campo es inversamente proporcional ya que cambiamos el polo. La gráfica azul sería la teórica y la morada sería la experimental. Vemos que tiene un poco de error, pero eso es debido a la sensibilidad del sensor de efecto Hall. La aplicación que podemos ver del electroimán sería ver cómo los objetos metálicos son atraídos hacia los polos. En este caso tenemos una memoria USB, una argolla de un llavero y un clip metálico. En este momento vemos que no se atraen porque el electroimán está apagado, pero si aumentamos con el potenciómetro el campo, aumentaría y los objetos se ven atraídos hacia los polos. Para concluir, en este proyecto que incluye un sistema PWM más MOSFET, se logra evidenciar el control de la intensidad del electroimán de forma efectiva dentro del rango de operación que es seguro. Los datos son relacionados aproximadamente linealmente entre el campo y la corriente en la región no saturada del núcleo. Hay errores. Estos errores son debido a la variación de la bobina, de la resistencia de la bobina. También son debido a la saturación parcial del núcleo del ferromagnético, del núcleo ferromagnético y pues obviamente a los errores intrínsecos de los materiales. Eh, la placa de Arduino es adecuada para eh, tomar datos básicos, pero pues para mediciones de alta precisión es recomendado el sensor de efecto Hall.